Muy bien, vamos a comenzar. Esperar unos segunditos para que puedan conectarse y podamos tener este tiempo de escuela bíblica, este día domingo que estamos disfrutando de la gracia del Señor al poder congregarnos, ¿no? Así que bueno, hoy es un día maravilloso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios. Recordemos que cada vez que la iglesia se reúne por la gracia que Él nos otorga, gracias al Señor por concedernos la oportunidad de congregarnos, ¿no? De volver a congregarnos como lo hacíamos antes. Llevamos un buen tiempo congregándonos. Hoy tenemos este día especial a las 10:30. Sin embargo, en esta hora, en estos minutos, a partir de las 9, vamos a tener nuestra escuela bíblica. Y estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Es una confesión, sí, formulada o generada ya en Londres por un montón, o un grupo, mejor dicho, de hombres de Dios, pastores, que tomaron de la confesión de Westminster y también la confesión de Saboya y enarbolaron lo que es la confesión, o la segunda confesión, mejor dicho, de Londres de 1689. Aunque fue publicada anteriormente, legalmente pudieron publicarla en el 1689. Y entonces, bueno, estamos estudiando esa confesión, evidentemente, porque encontramos en ella un equilibrio, un balance muy adecuado, muy correcto, bastante preciso acerca de lo que la Biblia dice de manera resumida. Y hemos avanzado ya 6 capítulos en la confesión. Recordemos que esto se puede estudiar muy distante, muy profundo, con un tiempo de duración muy largo, ¿verdad? Pero nuestro deseo es poder tener una breve exposición para que después, si el Señor nos da gracia, nos da vida, podamos estudiar capítulo a capítulo, pero de una manera ya extensa, tratando ya lo que llamamos teología sistemática. Y entonces de esta manera podamos abordar todo el grueso de la confesión, ¿no? Recordemos que se divide en 32 capítulos. Los 32 capítulos son doctrinas muy importantes para la vida de la iglesia. Lo que creemos, aquellas cosas que creemos, se encuentran claramente resumidas en la confesión. Recordemos que es como ya lo hemos llamado varias veces, no es un material que puede tener falencias, puede tener fallas, es hecho por hombres, no es la Biblia. Sin embargo, creemos que es un material que resume de una manera muy adecuada lo que la Biblia dice, ¿no? Evidentemente, el desafío para todos nosotros es que podamos leer la Biblia, conocer a nuestro Dios a través de nuestra lectura bíblica, no solo nuestra lectura devocional, sino tener diariamente una disposición al estudio de las Escrituras, y a través de esto podamos, evidentemente, sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, ya hemos empezado, vamos a orar y vamos a comenzar con el capítulo que tenemos para hoy. Y vamos a empezar el capítulo 7, que es del pacto de Dios. Ese es el capítulo que tenemos en nuestras manos y estaremos evidentemente observando, caminando sobre este capítulo que tiene 3 párrafos. Obviamente vamos a verlo en 2 partes, si Dios lo permite, y estaremos dando una reseña, un panorama de lo que es este asunto de los pactos, ¿sí? En este caso del pacto de Dios que podemos observar en las Escrituras. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, gracias por tus misericordias renovadas hoy, gracias por la oportunidad que tenemos para compartir como iglesia, gracias por aquellos también que se conectan para escuchar tu palabra, Señor, y gracias por la gracia que nos has otorgado hoy al concedernos la vida y concedernos, Señor, estar en Cristo. Pedimos que nos bendigas, queremos darte la bienvenida, Señor, y que juntos como iglesia podamos alabarte, exaltar tu nombre, darte a ti la gloria, Señor, porque tú te mereces la gloria. Y Padre, a ti sea la gloria hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados oyentes, amados hermanos, aquellos que nos escuchan de lejos o de cerca, reciban un fuerte abrazo. Mi nombre es Roberto. Vamos a comenzar con nuestra escuela bíblica, ¿sí? Como hemos anunciado, estamos observando lo que mencioné, que es el pacto de Dios, del pacto de Dios en este caso. Y bueno, permíteme darte algunas, por lo menos un par de reseñas o ideas de a qué me refiero, ¿no? La confesión tiene 3 párrafos donde se condensa y resume bien claro lo que implica el pacto de Dios, pero aquí muchos pueden tener cierta controversia o cierta lucha de decir cómo es el tema de la doctrina o la teología del pacto, que es lo que nosotros creemos.
Implica también, esta doctrina es un tanto compleja porque implica un análisis de cada uno de los pactos, por así decirlo, que Dios hizo consigo mismo hacia su creación. Y entonces, es necesario, revisar los capítulos, el capítulo que estamos observando, los párrafos que tenemos en nuestras manos y revisar el bosquejo que tenemos también. Y a partir de allí, permíteme compartir contigo algunos cuadros. Mira, el párrafo 1 se titula, o lo hemos titulado de esta manera, la necesidad general del pacto de gracia. Sí, es un término, una terminología, en este caso, lo que llamamos el pacto de gracia, que vamos a ir describiendo en el camino. Está lo que llamamos el pacto de obras, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, cuando hablamos acerca de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Evidentemente estábamos hablando del pacto de obras, ¿no? El hombre tenía una responsabilidad delante de Dios, tenía que hacer cosas, tenía que ser responsable ante Dios, pero el hombre falló y entonces no fue fiel en cumplir el pacto de obras. Sin embargo, ahí vimos un poquito la semana pasada cómo hay un segundo Adán, ¿verdad? En este caso Cristo, que cumple el pacto de obras y Él mismo en sí mismo es el nuevo pacto, ¿no es cierto? Él es el mejor pacto, Él es el sacerdote, Él es el rey, Él es el profeta. Todos los pactos en gran manera apuntan a Él. Realmente el fin último de la mayoría de los pactos es Él. Entonces tenemos el pacto de obras, el pacto de gracia, y ahora te voy a dar un poquito más de luz acerca de este asunto. Pero lo hemos llamado de esta manera el párrafo 1, la necesidad general del pacto de gracia. Dice de esta manera el párrafo: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Es un párrafo que está muy completo. En primer lugar, permíteme mencionarte algo muy importante aquí. Es saber que nosotros somos criaturas, Dios nos creó, Dios es el creador y dueño. Ahora, si tenemos en cuenta estas dos cosas, como dice la Biblia, evidentemente, Dios nos creó, le pertenecemos a Él, en ningún sentido nosotros debemos dejarnos llevar por esa idea de que Dios nos debe algo. Dios no nos debe nada. Nunca nosotros podríamos acercarnos a Él diciéndole: oye, tú me debes, yo hice esto otro y tú me debes. Pero en el fondo es, si Dios nos creó para su gloria, para darle toda la gloria a Él, en gran manera ese es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Realmente en eso se basa nuestra existencia. Sin embargo, por causa del pecado, nosotros no estamos dándole la gloria a Dios, la gloria debida a su nombre. Evidentemente eso lo vimos en el capítulo anterior, pero menciono esto, ¿por qué? Porque cuando el párrafo dice la distancia entre Dios y la criatura, en este caso la humanidad, ¿no?, es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, escucha bien eso, ese es el punto. El asunto es que nosotros le debemos obediencia a Dios. Nosotros no lo obedecemos esperando beneficios de Él. Le obedecemos porque fuimos creados para obedecerle. Y nuestro propósito es hacerlo. Nuestra completitud, nuestro gozo, nuestra suficiencia, no sé, puedo explicarte en el sentido de nuestra perfección, se basa en eso. Fuimos creados para obedecer a Dios, pero por causa del pecado no estamos obedeciéndole, entonces estamos insatisfechos. Por eso el asunto es que esa distancia no anula el hecho de que debemos obediencia a Dios. Pero considerando esta distancia que hay entre las criaturas y entre el Creador, y aunque le debemos a Dios obediencia por ser nuestro Creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida. ¿Cuál es el asunto? Por más obediencia que nosotros le entreguemos a nuestro Dios, nosotros no podemos ganarnos. La humanidad entera, ningún ser humano puede ganarse por su propia cuenta delante de Dios la vida que Dios da, que solo Él otorga. Nadie puede comprar esa vida, no es por obras para que nadie se gloríe. Evidentemente la obediencia es importante, pero esas obras no compran la salvación y en ninguna manera traen recompensa. Sabemos que la obediencia trae bendiciones, ¿verdad? Pero recordemos que las recompensas en gran manera son algo particular en cuanto a la
vida que hemos obtenido por la gracia de Cristo. No es una recompensa la vida que nosotros tenemos, es un regalo. Mira la diferencia. Y el asunto es este: ningún ser humano podía ganarse ese regalo por sí solo. Por eso dice ahí una distancia, le debemos a Dios obediencia, pero eso no implica que nosotros tengamos beneficios o recompensas por esa obediencia. Fuimos creados para eso. Pero, dice el párrafo, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Y aquí estamos ya entrando en materia, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Cuando hablamos de condescendencia voluntaria por parte de Dios, estamos hablando de que Dios ha decidido, como dice el mismo párrafo, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. O sea, Dios ha decidido personal, libremente, ser condescendiente con la criatura. La criatura no merece, pero Dios ha decidido ser condescendiente con nosotros, con la humanidad. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Él nos otorga esta recompensa de vida eterna, no siendo algo que nosotros merecemos, ni tampoco siendo algo que nosotros alcanzamos o buscamos? Y entonces aquí tenemos el pacto de gracia, ¿no? Bueno, en gran manera aquí está la necesidad general del pacto de gracia. En este párrafo puedes encontrar evidentemente la necesidad general. Necesitamos ese pacto que Dios hace consigo mismo de salvar a quienes Él ha elegido, ha escogido, y necesitamos ese pacto a través de la oferta libre del Evangelio, como lo vamos a ver en los párrafos siguientes, ¿no? Pero bueno, con esto en mente, permíteme leer algunos textos. Un texto de estos se encuentra en el Salmo, es un texto muy importante, el Salmo 113, mira lo que dice el Salmo 113, y después vamos a leer otro texto en Lucas, el Salmo 113, vamos a leerlo. Dice de esta manera, Salmo 113, verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y el verso 6 dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Bueno, obviamente aquí estamos hablando de un Dios que, estando en no puedo colocar una medida aquí, estando en su estado natural de gloria perfecta, nos mira a nosotros, criaturas imperfectas. Es humillarse de su parte, porque al ser un ser perfecto no necesita mirarnos, no necesita sentarse y observar su creación. No, Él es perfecto y completo. Pero este Dios, nuestro Dios, se humilla de esta manera. Otro texto que me sorprende aquí, obviamente me refiero al hecho de que a Él le ha placido hacerlo de esta manera. El texto hace referencia a eso. Él se humilla, a Él le ha placido hacerlo de esta manera. No es que Él, está a disposición de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué les doy? Él no es ese falso ídolo Papá Noel, ¿no es cierto? Como le quieran llamar, es falso. Que tú le envías una carta, ¿no es cierto? A ver si te portaste bien en el año, y por ahí si te portaste bien te llega un regalito, ¿no? Eso no es Dios. A Dios le ha placido hacerlo de esta manera porque a Él le ha agradado. Y si algún bien tenemos nosotros es porque a Él le ha agradado, no porque nosotros lo merecemos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos ya una idea acerca de este tema, ¿no? Avanzando, otro texto que te quería mencionar está en Lucas capítulo 17. Mira conmigo, por favor, Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 17. Y aquí vas a encontrar algo que es sumamente importante. Mira cómo Dios se relaciona y cómo Cristo menciona esto en este capítulo en cuanto a la relación que tiene con la humanidad. Dice el texto en Lucas capítulo 17, versos 5 al 10. Es un texto un poquito extenso, pero permíteme leerlo y presta atención. Dice así, Lucas 17, capítulo 17, versos 5 al 10. Dice de esta manera: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Evidentemente el texto aquí hace referencia no
al objeto como el grano, sino en lo pequeño que es realmente. El asunto no es cuán grande es tu fe, sino dónde está colocada tu fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Por más pequeña que sea, si está en el lugar correcto, simplemente va a cumplir lo que hace. O sea, en el fondo es, si tu fe está colocada en Cristo, entonces tu fe está en el lugar correcto y va a producir o va a traer aquello para lo cual fue dada, ¿no es cierto? Pero si tu fe está colocada en cualquier otra cosa que no es Cristo, por más grande que sea, no va a pasar nada. Pero el texto continúa y dice en el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y aquí, bueno, yo sé que es un texto un tanto complejo, ¿no? Pero simple. Dios es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas. Él es nuestro amo, dueño y señor. Y nosotros le pertenecemos, nosotros somos sus súbditos, sus siervos y sus esclavos. Aunque suene un poco extraño hablar en este lenguaje, obviamente en tiempos anteriores es un poquito más común, pero nuestro lenguaje suena extraño y hasta suena a veces un poco ofensivo en algunos casos, no sé por qué. Evidentemente la cultura puede apremiar en estas circunstancias, pero nosotros le debemos obediencia a Dios y le debemos servicio. Si hacemos lo que Él nos pide, siervos inútiles somos porque hacemos lo que Él nos pide. No nos debe nada y aún así Él se ha dado, nos otorga gracia. A través de la muerte de Cristo en aquella cruz, otorga redención a todo aquel que en Él cree. Entonces tú lees este texto y encuentras que realmente nosotros no es que uno llega, ¿no es cierto? Y bueno, estuve trabajando todo el día, Señor, mira, ¿no me quieres dar alguito, un vasito de agua, ¿no es cierto? Y él dice, no, ese siervo llega y le sirve a su amo y hasta que el amo come y se sacia, él lo puede comer. ¿Por qué? Porque es un siervo, porque ese es su propósito. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Y déjame serte sincero, si nosotros no estamos en un estado de servidumbre o de esclavitud a nuestro Dios o a nuestro Señor Jesucristo, estaremos en un estado de esclavitud al pecado y eso es mucho peor. Realmente no hay comparación. Lo peor que nos puede pasar en la vida es ser esclavos del pecado, porque de eso parecería que somos libres de hacer lo que querramos, pero simplemente somos esclavos de nuestras pasiones y esto nos va a llevar a la condenación. Pero si somos esclavos de Cristo, entonces verdaderamente somos libres, porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres y la verdad os hará libres, dice el Evangelio de Juan. Y no solo eso, solo Cristo es el único que puede liberarnos de las cadenas de la esclavitud del pecado, de tal manera que nosotros podamos ir a Él en completa disposición, devoción y un deseo de servirle eternamente. Eso es una gran verdad sumamente importante y que debemos entender los creyentes, porque muchas de las veces nos dejamos llevar por esa idea de un Cristo ídolo. Es decir, yo, bueno, estoy bien, ya soy salvo, puedo vivir mi vida como yo quiera, ¿no es cierto? No importa. No, déjame serte sincero, si tú verdaderamente eres salvo, no vas a vivir tu vida como tú quieras. Vas a vivir tu vida plenamente como le agrada al Señor y eso es bueno. Porque vivir la vida como nosotros querramos, bajo nuestros términos, nos lleva a la condenación. Pero vivir bajo los términos que Dios ha establecido, más allá de llevarnos a ganar alguna recompensa, nos lleva a la vida por la gracia de Dios. Así que bueno, hay varios textos para observar. Como dije, hoy es una introducción, la semana que viene vamos a desarrollarlo un poquito más a profundidad, pero déjame continuar con el párrafo y darte por lo menos el bosquejo de lo que tenemos en nuestras manos. Mira, ya mencioné la necesidad general del pacto de gracia. Evidentemente necesitamos ese pacto, esa disposición de Dios a formar, a tener condescendencia voluntaria. Él ha decidido otorgarnos gratuitamente, ¿no es cierto? Él ha obrado y ha actuado por su beneplácito para el bien de sus criaturas. En otras palabras, yo sé que suena raro, pero esto es la beatitud de Dios. Dios en su bondad, en su magnificencia, Él da bendiciones, ¿no? Dones, pero no porque la criatura se lo merezca, sino porque a Él le plació.
En segundo lugar, el segundo párrafo se divide en 3 párrafos y son 3 puntos en particular. Entonces, el segundo párrafo, como segundo punto, encontramos el carácter esencial del pacto de gracia. Aquí está el carácter esencial del pacto de gracia. Y aquí, en este párrafo, podemos dividirlo en 2 partes. Se halla su dimensión universal, como es un alcance a todos, pero también su dimensión particular, como este alcance es específico y especial en aquellos que Él ha escogido y aquellos por quienes Cristo murió. Y el párrafo dice de esta manera, estamos hablando del carácter esencial del pacto de gracia. Dice el párrafo así: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, evidentemente el hombre iba a quedar maldito si desobedecía, entonces ahora él acarreó la maldición de la ley por causa de la caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Mira, eso es fascinante. A Dios le agradó hacer un pacto de gracia. Y aquí está lo que nosotros llamamos el protoevangelio. ¿Sabes? La primera vislumbre, la primera luz, aunque sea un pequeño destello de lo que llamamos el evangelio, o por lo menos dónde empieza la promesa, ¿sí? Viste que la Biblia muchas de las veces menciona las promesas, y en algún punto varias veces se repite en el Nuevo Testamento la promesa. Bueno, aquí tienes la luz acerca de aquello que decimos la promesa. Génesis 3:15. Mira lo que dice Génesis 3:15. Dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Evidentemente Dios está dando las maldiciones, ¿no es cierto? Pero en medio de las maldiciones, Él dice: y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto suena extraño porque mientras Dios está dando las maldiciones, Él establece una enemistad perpetua entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y evidentemente no es una palabra que utilicemos, la palabra simiente, pero podemos colocar la palabra descendencia. Y entonces iba a venir a la postre, con el tiempo, en el futuro de ese punto en la historia, allí en Génesis 3:15, en medio de las maldiciones, una simiente o una descendencia de la mujer, una, no como muchas, sino una en particular, Cristo. Y de la serpiente iba a venir evidentemente también su simiente, iban a venir muchos que sabemos que los hijos de este mundo son hijos de Satanás. Solo hay 2 paternidades en el mundo: o eres hijo, todos nacemos siendo hijos del mal, hijos del diablo, hijos de ira, pero por la gracia de Dios Él nos adopta y nos trae a una nueva paternidad. Él nos adopta y nos hace sus hijos, nuestro Dios eterno, ¿no? Y entonces ya dejamos de ser hijos del mal, hijos de ira, hijos de Satanás, y nos convertimos por la gracia de Dios en hijos de Dios, como dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, ¿no? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho legal, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿por qué menciono este texto? Este texto es clave porque de allí es que comienza a desprenderse todos los demás pactos que Dios va haciendo con la criatura, no como un contrato de 2 partes, sino que Él les presenta a las criaturas en diferentes puntos y en diferentes partes su beneplácito, su bondad, ¿sí? Obviamente hay algunos requisitos en medio de los pactos, se encuentran requisitos claramente establecidos, ¿no? Pero bueno, continuando, estamos hablando del carácter esencial del pacto de gracia, y entonces, hablando del pacto de gracia, en él, dice el párrafo, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Cristo, por Jesucristo, requiriéndoles, porque hay un requerimiento, el asunto es este: la dimensión universal es que ofrece Dios en el pacto de gracia a los pecadores salvación por medio de Jesucristo. Eso es universal. Sí, nosotros predicamos el Evangelio, la iglesia debe predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio a todas las criaturas de la tierra. Debemos proclamar ese Evangelio porque la oferta libre del Evangelio es gratuita. Entonces, todo aquel que escucha puede venir libremente al Evangelio de la gracia de Dios. En ese pacto de gracia, Él gratuitamente ofrece a los pecadores salvación y vida por medio de Cristo. Ahora, su dimensión particular es esta: requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Y esa es la dimensión particular. ¿Qué sucede? Nosotros entendemos por las Escrituras que podemos ser salvos solamente por Cristo,
pero la obra de salvación no está en nosotros, sino en Cristo. Ahora, para ser salvos, nosotros necesitamos, obviamente, a Cristo. Necesitamos creer en la obra particular que Él hizo en aquella cruz, no solo creer en Cristo y lo que Él dijo, sino lo que Él hizo específicamente. No solo creer en Dios, sino creer en el pacto que Dios ha hecho a través de su Hijo, en este caso de dar vida a todo aquel que en Él cree. Pero para lograrlo, nosotros necesitamos arrepentirnos. Y aquí viene el asunto, la fe y el arrepentimiento. Alguien puede preguntar, ¿son nuestros o son de Dios? Y aquí permíteme darte algo, esto es parte de la doctrina de la conversión. Cuando nos convertimos pasan varias cosas. Y entonces alguien dijo que pasan más de 30 milagros. Y es verdad, la salvación de las almas es uno de los milagros más sorprendentes, ¿no? Sin embargo, podríamos decir o debemos decir que la salvación sucede en un proceso que llamamos el orden de salvación. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, Dios, por medio de la palabra predicada, porque la fe viene por el oír y el oír viene de escuchar la palabra predicada de Dios, viene la fe. Entonces, cuando la palabra se predica, el Espíritu Santo usa y emplea la palabra que ha sido predicada de tal manera que utiliza esa herramienta para convencer al pecador de pecado, justicia y de juicio. Pecado, que es pecador, de justicia, que Dios es justo, y de juicio. Como el hombre es pecador y como Dios es justo, entonces vendrá el castigo, ¿sí? Por eso de pecado, justicia y de juicio. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que trae la regeneración o el nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo no regenera el corazón caído, esa persona está muerta y entonces por lo tanto no puede creer o arrepentirse. Pero si por la gracia de Dios, a través de ese evangelio que ha sido predicado, el Espíritu Santo trae a la mente y al corazón caído vida y regeneración, o sea, nuevo nacimiento, vida espiritual, entonces ese corazón, ese ser puede venir en fe y arrepentimiento a Cristo. Esto es lo que nosotros llamamos el llamado eficaz. La dimensión particular es esta, que Dios nos atrae a su evangelio. Él nos permite escuchar su evangelio, Él nos concede gracia para poder entender su evangelio y Él por su Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Y nosotros, escucha bien eso, nos arrepentimos y creemos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que no es que Dios nos da arrepintiendo y nos da creyendo, pero Él nos da la oportunidad por medio del nuevo nacimiento de poder arrepentirnos y creer. Y entonces, por eso consideramos esto el llamado eficaz o la gracia eficaz, o sea, la gracia irresistible también llamado así. Es que Dios nos llama, nos atrae por medio de ese evangelio. Es atractivo su evangelio, ¿no? Es una obra de Dios, pero también en la conversión está lo que es nuestra parte, el arrepentirnos y el creer. Pero bueno, menciona esto, el carácter esencial del pacto de gracia. Recordemos, está la libre oferta, en este caso la dimensión universal, es gratuitamente ofrecida a los pecadores, pero también el carácter particular. Se requiere que estos pecadores crean, en este caso, la fe en Él para poder ser salvos y también, por medio del Espíritu Santo, a todos aquellos que son ordenados para la vida eterna a fin de darles disposición y capacidad para creer. Yo estoy mencionando esto a vuelo de pájaro, pero vamos a estar tratando más adelante en los capítulos posteriores a este, el tema este que te menciono ahorita de lo que es mira, vamos a estar observando después de Cristo el mediador, del libre albedrío, del llamamiento eficaz que lo acabo de mencionar, la justificación, la adopción, la santificación, de la fe salvadora. Vamos a estar viendo varios asuntos acerca de lo que es la doctrina de la salvación. Y ahí vamos a estar desarrollando un poquito más detalladamente esto que te acabo de mencionar rápidamente. En tercer lugar está lo que llamamos el tercer punto, también tercer párrafo, es las características significativas del pacto de gracia. Son características particulares que son acerca del pacto de gracia, ¿no? Son muy importantes, o sea, significativas. Y estas son su revelación progresiva, porque el pacto de gracia no es que Dios simplemente dijo, ya este es el pacto y así va a ser, sino que en cada uno de los pactos, en este caso, por ejemplo, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto davídico, cada uno de estos, en el progreso del avance de la revelación, tanto bíblica, Dios reveló progresivamente también sus pactos, su pacto, mejor dicho, el pacto de gracia. Pero también tenemos en las características su fundamento eterno. Debemos entender que Dios reveló aquel pacto que Él hizo eternamente. ¿Sí? Y eso, permíteme manifestarte en un pequeño cuadrito. No te lo puedo mostrar aquí nomás rápidamente, pero no sé si lo puedas ver.
Espero que pueda verse. Pero mira, está lo que llamamos el pacto de redención o el pacto eterno de redención. Ese es un pacto que sucede en la eternidad entre personas de la Trinidad y es la base de todos los pactos. El pacto, recuerda bien, el pacto de redención en la eternidad entre personas de la Trinidad, ¿no es cierto? El Padre se compromete a escoger y predestinar, ¿no es cierto? En este caso Él lo hace en la eternidad. El Hijo se compromete a sacrificarse a sí mismo, Él va en obediencia al Padre, pero Él va voluntariamente a morir por aquellos que el Padre escogió para redimirlos, y el Espíritu Santo evidentemente se compromete en este pacto, ¿no? A traer a la salvación, o mejor dicho, a iluminar esos corazones y esas mentes que están entenebrecidas para que vengan a la fe. Aquellos que el Padre escoge, aquellos por quienes el Hijo muere, son aquellos a quienes el Espíritu Santo trae a la fe por el medio del nuevo nacimiento, ¿no? Luego tenemos el pacto de obras. Recuerda, la creación y la salvación son obras trinitarias, ¿sí? Especialmente. Luego tenemos el pacto de obras que te mencioné en el capítulo anterior, y este es en el tiempo, esto sucede en el tiempo, recuerda, el pacto de redención pasa en la eternidad, el pacto de obras pasa en el tiempo, y esto es con Adán, y es en el antiguo pacto, por así decirlo, lo que está dentro del Antiguo Testamento, ¿sí? Resumido, lo estoy resumiendo muy rápidamente. Pero también tenemos que el hombre debe cumplir una condición. El hombre debe cumplir una condición aquí, ¿no es cierto? Debe obedecer. ¿Sí? Y encuentras que en varias partes hay condiciones en los pactos que Dios coloca, no para que el hombre se salve, ya que siempre desde el principio la salvación fue por la fe en las promesas de Dios, y la salvación, una vez que vino Cristo, fue en el cumplimiento de esas promesas en Cristo. Sin embargo, era para vivir bajo los términos que Dios había establecido. Y luego tenemos el pacto de gracia que te acabo de mencionar. ¿Cuál es este? Esto pasa también en el tiempo, es anunciado en los pactos previos, cada uno de los pactos previos, y es consumado por Cristo en el nuevo pacto. Entonces tenemos el pacto eterno de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia, que es progresivo en el tiempo. ¿Sí? No podemos decir que el pacto de gracia es uno de los pactos, sino que se va revelando en todos los demás, anunciado en los pactos previos, pero consumado, completado por medio de Cristo en el nuevo pacto. No sé si puedes ver el cuadro allí, les puede ser útil si lo observan de esta manera. No sé si ahí les queda mejor. Esto es el pequeño cuadro, ¿no? Espero que pueda serles útil. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que implica las características significativas, su revelación progresiva, el fundamento eterno, recuerda, pacto eterno de redención, entre las personas de la Trinidad, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron este pacto. Pero también tenemos su provisión exclusiva. Yo te acabo de mencionar los puntos, pero permíteme leerte el párrafo 3 de la confesión del capítulo 7, que dice así: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Esto es fascinante, porque en el fondo, como te dije, es el protoevangelio o el primer evangelio. ¿Qué implica eso? La simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente solamente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Esto implica el hecho de que Cristo en la cruz hirió a la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer hirió. Y en este caso hay una imagen, bueno, no tengo bien en mi mente, ¿no? Pero como en una pequeña imagen se ve como la serpiente antigua queda clavada en los pies de Cristo y muerta, herida en la cabeza, mientras que los pies de Cristo solo están heridos en el calcañar, ¿no? Me encanta esa imagen porque representa en gran manera lo que es esto que dice el pacto, ¿no? La promesa del Evangelio. Y entonces, esta palabra, mediante pasos adicionales, tenemos ya lo que es el primer evangelio, por así decirlo, y conforme va progresando la revelación del Antiguo Testamento, como va sucediendo cada uno de los acontecimientos y las narrativas que tenemos del Antiguo Testamento, Dios comienza a adherir a este pacto cada una de las piezas particulares que corresponden al pacto de gracia. Y entonces, cuando menos nos damos cuenta, viene la revelación del Nuevo Testamento y está completo en el Nuevo Testamento. Pero también dice, y tiene su fundamento en aquella
transacción federal o de pacto o pactual y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. O sea, el Padre y el Hijo hicieron un pacto acerca de la redención de los escogidos. Y evidentemente hay textos para poder corroborar esto. Puedes leer el capítulo 1 entero de Efesios y vas a darte cuenta, está muy claro allí. Es complejo cuando alguien no lee ese texto y no encuentra esta gran verdad. Hay que sacar muy fuera de contexto el texto para hacer que diga cualquier otra cosa. Pero el texto dice claramente que a Dios le plació escoger, predestinar. Pero mira lo que dice también el Salmo 110:4. Salmo 110:4, que dice de esta manera. Permíteme llegar al texto. En el Salmo 110, en el verso 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Me equivoqué de texto, pero bueno, ese es un texto referente a Hebreos también, y en Hebreos se encuentra la descripción más completa de lo que es el nuevo pacto. Pero bueno, vamos al Salmo 110, estoy en el Salmo 104. Salmo 110, verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y estas palabras, aquí está estas palabras que evidentemente hasta ahora podemos preguntarnos, ¿y quién era Melquisedec? Y podemos decir, no tengo idea, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento hay pequeñas referencias, una en medio de la historia de Abraham, otra aquí en el Salmo, y evidentemente vamos al libro de Hebreos y está, por así decirlo, la interpretación y la explicación última de lo que es el sacerdote de Melquisedec. Evidentemente un antropomorfismo de Dios en el Antiguo Testamento, de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Un mejor sacerdocio que no era levítico, sino según el sacerdocio de Melquisedec. Y entonces, ¿por qué menciono este texto? Porque es Cristo ese mejor sacerdote. Se menciona en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está en Cristo el sacerdocio, un mejor sacerdocio. Profeta, sacerdote y rey también, ¿no? El fundamento federal, en este caso pensando en mira lo que dice Tito, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Otro texto muy claro, muy evidente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Está hablando de nuestro Señor, ¿no? Y es impresionante cómo ese acto dice: Él nos llamó por su propósito y lo hizo según su gracia antes de los siglos. Pacto eterno de redención. ¿Quién nos llamó? Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hizo? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo eso se logra? A través de la cruz de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo para la redención de los escogidos. Pero también dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Escucha eso, únicamente, es una exclusiva provisión, su provisión exclusiva, únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son obviamente salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. O sea, si Adán obedecía, era aceptado, pero como Adán desobedeció y por causa de él entró el pecado, y por causa del pecado todos estamos muertos en delitos y pecados, entonces por más que nosotros nos esforcemos por tratar de cumplir lo que Adán no logró cumplir, no vamos a poder ganarnos el favor delante de Dios. Es como lo dije al principio, es sumamente importante tener en cuenta que nosotros le debemos a Dios obediencia, no para que nos recompense. Fue Dios que al simplemente encontrar, no es que se encontró con una sorpresa, pero realmente Dios actuó o obró de esta manera. Una vez que Adán pecó y cayó, él comenzó a desplegar todo un pacto de gracia. Él voluntariamente decidió ser condescendiente con sus criaturas y darles recompensas, aunque estas no las merecían. Pero no sin todo un camino difícil, complejo, duro, doloroso, hasta la cruz. Así que bueno, aquí tenemos ya un poco de lo que implica
la doctrina del pacto de Dios y la teología del pacto. Pero bueno, no he ahondado a profundidad casi nada, simplemente ha sido una pequeña reseña. Espero la semana que viene, si Dios lo permite, poder introducirnos un tanto más a esta doctrina y a través de esto catapultarnos a los demás temas. Vuelvo a recordar, es una breve exposición. Después vamos a dedicar series completas a estudiar la doctrina del pacto, que es una doctrina muy importante. Es una de las materias o módulos que tomamos junto con el pastor José Luis en el seminario y es maravilloso. Es maravilloso, es sorprendente. Evidentemente aquí hay un contraste. Cuando hablamos de teología del pacto, estamos hablando de una hermenéutica, una exégesis que tiene su asentamiento particular o distinto, ¿no? Es, yo diría, un tanto más sólido en contraste con lo que es el dispensacionalismo, que plantea su esquema y a través de su esquema comienza a interpretar la Biblia, mientras que este es simplemente observar las Escrituras y encontrar el orden en las Escrituras que nos manifiestan lo que Dios ha hecho, en este caso los pactos. Simplemente, permíteme finalizar dándote ya unas últimas palabras antes de orar y terminar, y es esto. Quiero que sepas que todos los pactos que Dios hizo apuntan hacia el nuevo pacto, y todos estos son parte de lo que sería el pacto de gracia que Dios hizo, ¿no? Ya te mencioné, pacto eterno de redención, ¿cuándo sucede? En la eternidad. Pacto de obras, ¿dónde sucede? En el tiempo. Pacto de gracia, también sucede en el tiempo. El pacto eterno de redención sucede entre las tres personas de la Trinidad, y es la base para todos los pactos. Sí, es Dios en su benevolencia eternamente ya haciendo un pacto para bendecir, ¿no es cierto? Es la base de todos los pactos. El pacto de obras es algo que Dios hace con Adán en el antiguo pacto, y es que el hombre debe cumplir con una condición. Evidentemente el hombre no cumplió el pacto de obras, viene Cristo y ya lo cumple. El pacto de gracia, esto sucede en el tiempo, lo dije, es anunciado en los pactos previamente, y esto es consumado en Cristo a través del nuevo pacto, ¿no? Luego tenemos, permíteme darte una pequeña reseña. Estos materiales los puedes encontrar en la página de Federalismo 1689, son excelentes, y algunos recursos del pastor Alex Figueroa, si no me equivoco, de Chile. Es un maestro en este aspecto también, muy valioso. Sam Waldron también, si pueden conseguir ese material, es muy bueno. Está esto, el pacto noético, que es la preservación por gracia. Recuerden, Dios podía haber acabado con la humanidad en una sola lluvia, por así decirlo, pero no, Él decidió guardar a Noé, no porque Noé era bueno. Dice el texto que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No que Dios miró a Noé y dijo, mira qué bueno que es Noé. Más bien, Dios miró a Noé con ojos de gracia. En lugar de desplegar sobre él su ira perfecta, tuvo misericordia. Y entonces escogió a su familia para salvar, ¿no? A diferencia de toda la creación, que todos merecían condenación y todos fueron condenados, salvo la familia de Noé y evidentemente los animales que subieron al arca. El pacto abrahámico, evidentemente este es muy conocido, pero es uno de los más complejos, tiene varios segmentos. Aquí se trata el tema de la circuncisión, hay varios puntos en particular. Aquí se trata el tema del pueblo, ¿sí? Un pueblo especial, un pueblo del Antiguo Testamento, una nación, en este caso una etnia. Este manifiesta el origen del pueblo redimido, ¿sí? La descendencia de Abraham, ahí va a ser contada la promesa, ¿no? Y el asunto no es solo el hijo de Abraham, sino el hijo del hijo de Abraham, y en este caso después el pueblo del que viene el Cristo, el pueblo judío, ¿no es cierto? Está la descendencia física, pero también la descendencia espiritual dentro de la descendencia física, para luego ser abierta a todos. Notarás la conexión, ¿no? del pacto abrahámico. Por eso algunos niños cantan, ¿no? Padre Abraham tenía muchos hijos, yo soy uno y tú también. El asunto es que no somos hijos de Abraham por la sangre, y la verdad es esta: no es la sangre la que nos hace hijos de Abraham, ni siquiera a los judíos, aunque puedan ser descendientes de Abraham. Es la fe de Abraham, por así decirlo, la paterna en este caso. O sea, nosotros al creer en las promesas cumplidas en Cristo, las cuales Él creyó, aún no cumplidas, pero Él las creyó, nosotros somos hijos de Él. Él es padre de fe en este caso. Por eso se menciona varias veces allí en Hebreos, ¿no? Es rápidamente esto, ¿no? Estoy hablando de la promesa de salvación en Cristo. Luego vemos el pacto mosaico, y en el pacto mosaico encontramos la ley de Dios, promesas, la promesa de rey, profeta y sacerdote. En el pacto mosaico encontramos esto, que la ley es dada. Evidentemente, Romanos nos manifiesta que la ley no fue dada
para que seamos salvos, sino que fue dada para que entendamos que somos pecadores y que necesitamos salvación. O sea que fue otro medio de gracia que Dios empleó, como un ayo que dice Gálatas, como una nodriza que nos guía, nos camina, nos instruye en nuestra niñez, para luego nosotros ya poder entender y avanzar. Pero en este caso no es que nos salva, la ley no fue dada para eso, ¿no? Pero en medio de esa revelación, a través de Moisés, Dios nos manifiesta que va a haber un rey, un profeta y un sacerdote, ¿no es cierto? Y entonces comienza a ver este sistema de reyes, de profetas que Dios, por medio de los cuales Dios habla, y de sacerdotes y sacrificios, ¿no? Pero todo el cumplimiento perfecto se encuentra en Cristo, el Rey de Reyes, el profeta perfecto, el último mensaje de Dios a los hombres, como dice el libro de Campbell Morgan. Y el sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, el mejor sacrificio, el mejor pacto, el mejor sacerdote, nada se compara con él. ¿Notas todas las conexiones que van allá al Nuevo Testamento? Luego tenemos el pacto davídico y evidentemente aquí tenemos al rey redentor, hijo de David, ¿no es cierto? La promesa de un rey que vendría, que se sentaría en el trono para reinar perpetuamente, eternamente. Todos estos pactos, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, apuntan al nuevo pacto, el pacto donde nuestro Señor Jesucristo es Rey, Redentor, y Él cumple las promesas de salvación, ¿sí? Así que esto es maravilloso poder tratarlo junto a ustedes. Hay muchos detallitos aquí que yo estoy pasando por alto, no considero que estoy siendo exhaustivo en todo el tema, pero mi deseo es poder tener por lo menos una probadita de lo que es esto. Yo me considero un niño al lado de todos los grandes maestros acerca de la teología del pacto. James Renahan, Sam Renahan son excelentes pastores que manejan con precisión esta doctrina, esta teología. Su último libro que sacó ahora y está en español también, de El misterio de Cristo, su pacto y su reino, es una joya preciosa de esto. Sam Waldron también es excelente en su exposición y lo deja muy en claro. Son cuidadosos de presentar el texto donde se encuentra el texto en su contexto y hacer una buena exégesis. Y bueno, de esto me he valido para poder compartir contigo esta pequeña reseña. Pero espero, si Dios lo permite, la semana que viene continuar con esto y poder ahondar un poco más. Y en otro futuro poder avanzar en lo que respecta a una serie completa de este tema, ¿no? Así que bueno, espero que puedas haber comprendido un poco de esto. No es un tema fácil de entender, es muy complejo, implica revisar la historia, ver cómo Dios obró y instituyó sus pactos. Sorprendente el pacto que hizo con Abraham y toda la representación allí de esa muralla de fuego caminando en medio de los animales partidos y todo lo que le hace, ¿no? Pero bueno, espero poder avanzar esto un poquito la semana que viene y continuar con nuestro tema, en este caso el capítulo próximo, lo veríamos en 15 días, que es de Cristo el mediador. En este caso el mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, ¿no? Quiero que sepas que el eje de la confesión parte de los pactos, ¿sí? Por eso, aunque la confesión tiene un orden particular, en medio de lo que es el bosquejo general de la confesión, el eje de donde se desprenden los temas a tratarse, después de los principios primarios, la Biblia, Dios, la providencia además, viene lo que es el pacto, y de ahí viene todo lo demás. El pacto de gracia, entonces viene Cristo el mediador, los resultados de esta obra de Cristo en la cruz, la justificación, el tema del libre albedrío, vamos a revisarlo también. Pero bueno, no quiero agotar más el tiempo, espero que estés bien, que puedas tomar tiempo para leer varios de los textos, espero que tengas la confesión. Si no la tienes, te la puedo enviar, es un libro, la confesión es un pequeño documento que está en digital también, libre descarga también, lo puedes revisar y estudiarla. Es un material muy lindo para hacerlo como devocional en casa, como para aprender juntos la palabra de Dios. Y vale la pena abrazarla como un recurso adecuado para la iglesia, para mantener cuidadosamente protegida la doctrina bíblica, ¿no? Que si alguien pregunta en qué creen ustedes, bueno, nosotros creemos en esto y podemos defenderlo y decir nosotros creemos estas cosas y las vivimos, ¿no? Pero bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar orando y vamos a continuar con el culto del Día del Señor. Son bienvenidos todos, vengan, vamos a compartir un día especial hoy compartiendo la palabra del Señor con nuestro pastor José Luis. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora, gracias por tus bendiciones, por tu gracia, por tu amor.
Gracias de manera especial, Señor, por el pacto que tú has hecho, en el cual tú te has comprometido contigo a traer bendición a criaturas que no son dignas, y lo has hecho por los medios que tú has establecido. Gracias, Padre, por la fe que nos otorgas. Gracias, Padre, por ayudarnos a ver con la luz del Evangelio y entender, mi Señor, la salvación que tú otorgas gratuitamente. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Permítenos, Padre, seguir siendo luz, manifestar luz a otros a través de la predicación del Evangelio y poder seguir entendiendo, aunque un tanto complejo, seguir entendiendo aquellos pactos que tú has hecho y sobre todo entender el nuevo pacto, Señor, que es el más importante para nosotros. Gracias por tu palabra, por tu bondad y tu amor hoy. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El Señor nos bendiga. Nos vemos en un ratito.